¿Tu lenguaje del amor es tu forma de amar o es tu forma de compensar lo que te faltó? Porque tu lenguaje del amor no solo muestra cómo amas, revela cómo aprendiste a sentirte querido. Y los lenguajes del amor no son solo preferencias, muchas veces son adaptaciones emocionales formadas en la infancia. Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 12 de Se dio cuenta, los lenguajes del amor. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos, chicas del amor? Mi nombre es Francisco Javier @Gismail33 y el día de hoy traemos un temazo de primer nivel, los lenguajes del amor. Hay 5 lenguajes del amor. Ahorita los vamos a ir platicando. Y iniciaba con esta pregunta: ¿tu lenguaje del amor es tu forma de amar o es tu forma de compensar lo que te faltó? Porque pudiéramos decir, ¿no?, que muchas veces es que a mí me gusta que sean regalos, palabras, tiempo de calidad, contacto físico y demás. Pero ¿y qué hay detrás de eso? Quédate porque esto se va a poner muy bueno. Y vamos a tener una conversación con Lucy. Acuérdate que Lucy es mi asistente de ChatGPT, con el que luego tenemos conversaciones profundas. Así que pues nada, vamos a llamarle de una vez para que nos dé más contexto. Hola, Lucy, ¿andas por aquí? Hola, Lucy, ¿andas por aquí? Hola, Frank. Te escucho perfectamente, así que podemos arrancar. Dime qué necesitas o qué tema quieres explorar hoy y vamos directo al punto. Excelente, Lucy. Pues el día de hoy traemos el episodio número 12 de mi podcast. Se llama Se dio cuenta, los lenguajes del amor. Y les comentaba a la audiencia que tu lenguaje del amor es tu forma de amar o es tu forma de compensar lo que te faltó. Lucy, para empezar este temazo, ¿cuáles son esos lenguajes del amor? Los lenguajes del amor, según la teoría popularizada por Gary Chapman, son 5. Palabras de afirmación, actos de servicio, recibir regalos, tiempo de calidad y contacto físico. Cada persona tiende a tener uno o dos predominantes. La clave está en entender cuál es el tuyo y el de los demás para no usarlo como un mecanismo compensatorio, sino como una forma de conexión auténtica. Excelente, Lucy. ¿Cómo podemos darnos cuenta, Lucy, si estamos utilizando este lenguaje del amor como una forma compensatoria, como una herramienta de distorsión dentro de una relación, de cualquier tipo de relación? La clave es la intención detrás. Si sientes que dar ese tipo de amor, por ejemplo, hacer favores o buscar validación constante, viene de un lugar de carencia o miedo, como evitar el rechazo o tapar inseguridades, entonces hay distorsión. Si en cambio surge de una genuina elección de aportar y crear vínculo, no se usa para compensar. La autoobservación es fundamental. ¿Actúas desde una necesidad de llenar un vacío o desde un deseo de compartir? Exactamente, porque una cosa es preferencia, otra cosa es necesidad emocional disfrazada. Y si no distingues eso, puedes pasar la vida pidiendo que te amen en el idioma que te calmó una herida, por ejemplo, no en el idioma que construye el vínculo. ¿Cómo ves, Lucy? Un paso inicial es reconocer cuándo te estás repitiendo en la búsqueda de esa compensación. Si notas que te frustra que no te amen de cierta forma, reflexiona. ¿Esto construye una relación más profunda o solo calmar una herida antigua? El trabajo está en sanar esa herida por cuenta propia y desde ahí elegir amar y recibir amor de forma más libre y consciente. Excelente, bueno, pues vamos a entrar aquí realmente. Ya Lucy nos dejaba esa parte de los 5 lenguajes del amor, que eran justamente palabras de formación, tiempo de calidad, actos de servicio, contacto físico y regalos. Y aquí, para entrar al punto 1, si pudieras darnos un ejemplo distorsionado de cada uno de estos lenguajes del amor. Claro, hagámoslo con precisión. 1. Palabras de afirmación distorsionadas. Elogiar constantemente esperando que te devuelvan validación, en vez de expresar aprecio genuino. 2. Tiempo de calidad distorsionado. Exigir tiempo juntos por miedo al abandono, no por disfrutar de la conexión. 3. Actos de servicio distorsionados. Hacer cosas para otros esperando control o gratitud, no por amor. 4. Contacto físico distorsionado. Abrazar o buscar contacto solo para calmar ansiedad propia, no para compartir intimidad. 5. Regalos distorsionados. Dar obsequios para comprar afecto o culpa, no por genuino deseo de compartir. Excelente, Lucy. Y ya que pusiste estos ejemplos, ¿cuál es la raíz emocional o la raíz de la herida de cada uno de estos lenguajes
de su forma distorsionada que viene de la infancia. O sea, ¿cuál es la herida de la infancia de la cual se distorsiona cada uno de estos lenguajes? La raíz emocional distorsionada suele vincularse a una carencia infantil no resuelta. Por ejemplo, palabras de afirmación, herida de no sentirse suficiente buscando validación externa. Tiempo de calidad, herida de abandono, miedo a ser dejado. Actos de servicio, herida de no ser visto, sentir que solo sirviendo se gana afecto. Contacto físico, herida de desconexión, miedo a no ser amado sin cercanía. Regalos, herida de escasez o desamor, creyendo que el amor se compra. Sanar implica volver a esos momentos, dar contención interna y elegir desde el adulto que eres hoy. Ok, y aquí me surge una pregunta muy interesante porque fíjate, pones aquí heridas, ¿no? De abandono y demás, de insuficiencia, desconexión y demás. Al final hablamos de heridas. Y también quisiera, Lucy, aquí que nos pusieras cuál es, digamos, la raíz de todas estas heridas, porque al final hablamos de heridas, pero debe de haber algo en común, y no solo eso. Aparte de todo esto, me parece que hay también combinaciones, ¿no? De heridas, y que eso es a lo que nos lleva a formar diferentes, a lo mejor, tipos de lenguaje, o de la forma en la que nos gustaría que nos amen. ¿Pudieras también darnos cómo se mezclan estas heridas, aparte de lo que mencioné anteriormente? Por supuesto, las heridas no actúan en aislamiento, se entrelazan. Por ejemplo, una herida de abandono puede mezclarse con la de insuficiencia, haciendo que alguien busque palabras de afirmación, insuficiencia, y tiempo de calidad abandono al mismo tiempo. O una herida de desconexión con una de no ser visto podría llevar a actos de servicio para ser notado y contacto físico para reconectar. La mezcla de estas experiencias va moldeando la forma en que cada persona busca y da amor. Ok, Lucy, y aquí, por ejemplo, pudiera ser que nos des más ejemplos a través de todas las combinaciones que pudiera haber entre estas heridas. Podría darte varios ejemplos, pero el número de combinaciones es extenso. Lo más eficiente es identificar tu patrón. ¿Qué lenguaje predomina? Luego revisas qué heridas resuenan. Puedo decirte que si mezclas abandono con insuficiencia, tiendes a buscar validación constante y compañía permanente. Si mezclas desconexión con no ser visto, buscas contacto físico y actos de servicio. Si tienes un escenario específico, te doy un ejemplo concreto. Pero cubrir todas las posibles combinaciones sería ineficaz. Lucy, mencionaste aquí, bueno, ya varias combinaciones, pero me lleva a pensar, ¿pudiera ser que una herida, bueno, una herida de insuficiencia o una parte tuya que traes pudiera ser complementada con otra herida de otra persona y que en conjunto se complementen? ¿O no aplica esas combinaciones? En realidad, cuando hablamos de heridas emocionales, complementarlas no es la meta. Dos personas con heridas pueden generar dinámicas de codependencia, no de sanación. Lo ideal es que cada uno trabaje sus propias heridas para luego construir una relación desde la integridad, no desde la falta. Si no, más que complementarse, se perpetúan patrones. Una relación sana no es dos heridas encajando, sino dos personas conscientes que han trabajado sus vacíos. Excelente, Lucy. Pues justamente aquí yo les dejo este mensaje. El lenguaje del amor es la forma en la que tu sistema nervioso reconoce seguridad. Un lenguaje del amor no es una moda, es una codificación emocional. Es la manera en la que tu cerebro aprendió. Cuando pasa esto, estoy a salvo, por ejemplo, estoy seguro. Por ejemplo, si en tu infancia te abrazaban cuando estabas triste, tu sistema asocia contacto con regulación. Si solo recibías atención cuando hacías algo útil, tu sistema asocia actos de servicio con valor. No es casualidad, es memoria. Y aquí viene lo importante, porque el problema no es tener un lenguaje. El problema es depender exclusivamente de él, como mencionaba Lucy. Esa conclusión es clara y poderosa. Lo que toca es integrar la memoria emocional con una conciencia adulta. No se trata de renegar de tu lenguaje del amor, sino de ampliarlo, de no quedar atrapado en esa codificación. Así construyes vínculos más flexibles y no dependientes, donde das y recibes con libertad, no solo con guión aprendido. Ese es el camino de una conexión genuina. Ok, Lucy, y además de estos 5 lenguajes, pudiera ser que una persona tenga uno o dos, como mencionabas. Pero ¿qué pasa cuando en un vínculo la otra persona no habla en tu mismo lenguaje? O sea, ¿qué pudiera pasar ahí? Lo que sucede es que hay una brecha de percepción. No es que la otra persona no te ame, sino que lo expresa en su propio idioma. Sin conciencia, eso puede llevar a malentendidos y frustración.
La solución está en aprender el lenguaje del otro, traducir y actuar desde la empatía. Si cada uno está dispuesto a hablar el lenguaje del otro, se construye un puente. Es un acto de voluntad y comunicación, no de esperar que mágicamente coincidan. Ok, bueno, pues aquí vamos a empezar con el primero, palabras de afirmación. En su versión sana, ¿cómo se podría ver? Te gusta la comunicación clara, te nutre el reconocimiento verbal, pero en su versión de carencia, si no te lo dicen, no lo crees, o dependes de la validación externa, como decía Lucy. ¿Cuál es el posible origen? Pues una infancia donde el reconocimiento era escaso o condicionado. Exacto, y con esa raíz el trabajo es internalizar tu propio valor, para que las palabras de afirmación sean un plus, no una necesidad. Así las usas como expresión de afecto, no como muleta emocional. Exactamente, bueno, el siguiente, que es el tiempo de calidad. En su versión sana, valoras la presencia real y atención plena de esa persona o de ese tipo de vínculo o lo que sea con lo que te estés relacionando. Pero en su versión de carencia, interpretas esa distancia como abandono. Te activas y no te priorizan siempre. ¿Cuál es el posible origen? Pues adultos emocionalmente ausentes en la infancia. Lo central aquí es resignificar la presencia. Cuando sanas esa herida, entiendes que el tiempo compartido no debe ser constante, sino genuino. Así aprecias la calidad sin ansiedad y permites que ambos tengan su espacio, haciendo del tiempo de calidad un regalo mutuo, no una exigencia. Ok, Lucy, aquí hablabas de la parte de resignificar la presencia. ¿Qué ejemplo nos podrías dar de resignificar la presencia? ¿O de un nuevo concepto para resignificar la presencia de esto que venimos hablando? Un ejemplo de resignificar la presencia es entender que alguien puede estar presente en su apoyo emocional, aunque no esté físicamente. Por ejemplo, un mensaje sincero en un momento clave, aunque estén lejos, es presencia. O programar momentos con intención, aunque no sean continuos. La clave es sentir que cuando están de verdad y no medirlo solo en cantidad. Excelente, eso es justo como lo mencionaba antes, es entender que el amor no desaparece por momentos de separación, ¿vale? Y el siguiente es actos de servicio, en su versión sana. Te importa que el otro se involucre en lo práctico. En su versión de carencia, sientes que si no haces cosas por ti, no te aman. O tú haces de más para que no te dejen. ¿Cuál es el posible origen? Pues un amor condicionado a desempeño. Exactamente. Para trascender esa carencia, los actos de servicio deben ser un regalo voluntario, no una prueba. Cuando sanas, das o recibes ayuda desde la libertad, no desde el miedo a perder el afecto. Así los actos se convierten en un puente de cuidado mutuo y no en una condición para ser amado. Es aportar sin esperar que eso defina tu valor. Ok, Lucy, ¿y cuál es la diferencia entre esta parte de actos de servicio y la otra parte de regalos? La diferencia clave radica en la intención. Los actos de servicio nacen del hacer por el otro, acciones prácticas que alivian o apoyan. Los regalos, en cambio, son símbolos tangibles de aprecio, objetos que se dan. Cuando se distorsionan, los actos se vuelven obligación para merecer amor, los regalos en intercambio para comprar afecto. En su versión sana, los actos alivian, los regalos celebran. Ok, Lucy, aquí me lleva a poner un ejemplo, porque en sesión he tenido muchas personas, ahorita lo vamos a llevar más a fondo, pero sobre todo personas que justamente buscan ese tipo de lenguaje a través de los regalos, porque es la única forma en la que conocen que según para ellos o ellas es el amor. Llámese el regalo de un iPhone, un carro, una casa, invitarlos a salir y demás, o sea, regalos, pues hablamos de la parte también de dinero. Entonces, ¿hasta qué punto podría ser eso algo sano, Lucy, y hasta qué punto no? ¿Cómo podemos diferenciarlo? La diferencia está en la motivación. Es sano cuando un regalo es un símbolo de aprecio o celebración y no un requisito. Si el regalo busca comprar amor o tapar inseguridades, ahí está la distorsión. La clave es que el regalo no supla vínculos, sino que los complemente. Pregúntate, ¿el regalo expresa cariño o lo uso para llenar un vacío? Cuando hay libertad emocional, el regalo es un gesto, no un salvavidas. Y aquí quisiera agregar esta ecuación, Lucy, que justamente en terapia a las personas que me ha tocado atender, justamente traen esa parte y les hago ver esta parte, ¿no? Desde la intención, la motivación,
que sí es un requisito y demás. Yo les pregunto, pues, ¿qué pasaría si a lo mejor la persona no lee ese lenguaje, pero te gusta? O sea, no necesariamente su lenguaje del amor es dar regalos, por ejemplo, o los actos de servicio. ¿Qué pasaría, en este caso, Lucy, cuando hay ese tipo de cosas? En ese escenario, lo fundamental es reconocer que el amor no se mide en un solo lenguaje. Si te gusta esa persona, es una oportunidad para aprender otros lenguajes. Puedes comunicarle qué te hace sentir querido, pero también escuchar cómo esa persona da amor. Se trata de ampliar tu repertorio, no de imponer el propio. Las relaciones crecen cuando ambos ajustan, sin renunciar a su autenticidad. Esa es la riqueza de un vínculo flexible. Excelente, Lucy. Bueno, pues aquí ahí lo mencionaba Lucy. Esto viene de los actos de servicio. De tu valor no depende de la utilidad y nos lleva a la parte de los regalos. Pero bueno, vamos a atacar también la parte de los regalos. El siguiente es el contacto físico. En su versión sana, tu cuerpo reconoce seguridad a través del tacto. En la versión desde la carencia, sin contacto te sientes inseguro. Confundes intensidad física con conexión emocional. ¿Cuál es el posible origen? Pues la carencia de regulación corporal en la infancia. Justamente, cuando sanas el contacto físico es conexión, no compensación. Puedes disfrutarlo sin depender de él para sentirte seguro. Así el contacto es un intercambio de afecto, no una exigencia. Es importante aprender a autorregularse sin necesitar el tacto constante. El contacto sano es una expresión de cercanía, no una muleta emocional. Excelente, pues justamente aprender a sostener presencia emocional sin depender solo del cuerpo. Y la parte del quinto, que es el regalos. En su versión sana disfrutas de detalles simbólicos. Desde la parte de la carencia asocias el regalo como prueba de amor o con prueba de amor. Sin gesto material, dudas. ¿Cuál es el posible origen? Pues un amor expresado solo en fechas o cosas tangibles. Exacto. Al sanar, los regalos se convierten en un símbolo que se aprecia, no en la base del vínculo. Puedes recibir amor sin pruebas materiales porque el afecto se demuestra de muchas formas. Así el regalo es un gesto libre, no una condición. Aprendes a valorar el detalle, pero no a depender de él para sentirte amado. El vínculo va más allá de lo tangible. Muy bien, Lucy, y aquí me lleva a una pregunta importante. Aquí regularmente se habla de 5 lenguajes del amor. Y ahí me lleva a pensar, entonces, que el amor podemos solamente definirlo en estos 5 lenguajes porque se me hace algo muy pequeño, ¿no? Para muchos psicólogos, especialistas, filósofos y demás, el lenguaje del amor es la definición más difícil que puede existir, entonces se me hace como muy pequeño solamente dejarlo en 5 lenguajes. Pudiera ver que a lo mejor dentro de lo que no se conoce o lo que tú tienes dentro de tu base de datos, haya otras expresiones del amor que pudieras darnos a conocer. Por supuesto, estos 5 lenguajes son un marco popular, pero el amor es mucho más amplio. Por ejemplo, el lenguaje del amor puede expresarse en confianza radical, permitir ser sin control, admiración, reconocer la grandeza del otro, crecimiento mutuo, impulsarse a evolucionar, o incluso en silencio compartido, estar juntos sin palabras. El amor es flexible y cada vínculo puede co-crear su propio lenguaje. En realidad, los lenguajes del amor son infinitos, siempre que haya autenticidad. El reto es escuchar, explorar y crear juntos el lenguaje único de cada relación. Exactamente, y no depender solamente de uno, ¿verdad? Porque como mencionaba Lucy, pues esto es infinito. Que es a lo que nos lleva al siguiente punto, las distorsiones de los lenguajes del amor. Porque un lenguaje del amor puede volverse un idioma de manipulación cuando nace desde el miedo. ¿Cuáles son las distorsiones comunes? Exigir como prueba, medir el afecto, comparar demostraciones, castigar cuando no se cumple. Entonces ahí cuando tu lenguaje se vuelve una regla rígida, deja de ser un puente y un vínculo incluso, porque se vuelve un contrato. Y el amor no se sostiene con contratos implícitos. Totalmente. El amor se nutre de la libertad de elegir, no de la obligación de cumplir. Cuando un lenguaje del amor se convierte en un si no haces esto no me amas, deja de ser amor y se vuelve un contrato emocional. Para evitar esa distorsión, es clave mantener la comunicación abierta, el consenso y la flexibilidad. El amor es un te elijo, no un te debo. Cuando el lenguaje del amor fluye, ambos sienten que dan y reciben por elección, no por miedo.
Lucy, ya que me lleva a pensar esta parte, ya nos mencionaste al inicio la parte de las combinaciones de las heridas, de dónde surgen cada uno de estos lenguajes y demás. Pero pudiera ser, Lucy, que por ahí te preguntaba, ¿no? Que una persona podría complementar a la otra y demás, ¿no? Pero me lleva a pensar también, a lo mejor en su versión sana, pudiera ser que alguno de estos lenguajes complemente o se lleve mejor con otro. ¿Hay algunas combinaciones también? Sí, en su versión sana, los lenguajes se entrelazan de forma natural. Por ejemplo, actos de servicio pueden complementarse con palabras de afirmación, cuando una acción se acompaña de un reconocimiento verbal. O el tiempo de calidad puede realzarse con un regalo significativo. En un vínculo sano, no hay competencia entre lenguajes, sino sinergia. Lo importante es que ambos comprendan sus lenguajes principales y también estén dispuestos a enriquecerlos. En esa armonía, el amor se vuelve más robusto y versátil, sin encasillamientos. Excelente, pues yo les dejo aquí una pregunta a la audiencia. ¿Tu lenguaje del amor te vuelve más verdadero o más dependiente? Porque tu lenguaje del amor te hace más auténtico o más ansioso. Si necesitas constantemente que el otro hable tu idioma, sin poder flexibilizar, no es tu lenguaje posiblemente, es regulación externa. Y el amor maduro no exige uniformidad. Aprende, como mencionaba Lucy, esa parte de empatía o traducción, a relacionarse con el otro, que por ahí mencionábamos en el otro podcast, ¿no? Que es también la capacidad vincular para relacionarse ante la otra persona. Esa es la esencia. El amor. Esa reflexión es clave. La capacidad vincular se amplía con la empatía, la curiosidad por entender cómo el otro ama. Al final, no se trata de abandonar tu lenguaje, sino de aprender a traducir. El amor más pleno se da cuando ambos crecen. Tú conoces su idioma y el otro conoce el tuyo. Esa mutua voluntad de construir un puente de comprensión es lo que trasciende cualquier lenguaje individual. Ahí es donde florece la conexión genuina. Ok, Lucy, y aquí pudieras mencionarnos, hablamos de la capacidad vincular y la forma de relacionarse con el otro, de manera general, ¿no? ¿Cuáles son aquellas otras capacidades o habilidades que una persona debería trabajar o tener para relacionarse, llámese, no solo con la pareja, con el dinero, con la familia, con las amistades, sino de manera general? ¿Cuáles son esas habilidades o capacidades? En cualquier relación, las habilidades clave incluyen la empatía, comprender al otro, la escucha activa, atender con presencia, la flexibilidad, adaptarse a contextos, la asertividad, expresar necesidades con respeto, y la autonomía, no depender del otro para completarse. Además, la capacidad de gestionar emociones, regulación emocional y el autoconocimiento, saber quién eres y qué necesitas, son fundamentales. Todas estas habilidades te permiten navegar no solo las relaciones personales, sino tu vínculo con cualquier ámbito de la vida. En resumen, conocerte, expresarte, adaptarte y construir con otros desde una base sólida. Eso es relacionarse con plenitud. Excelente, Lucy. ¿Y cuáles son esas habilidades? Digo, a lo mejor puede ser que sean esas que mencionaste, Lucy, pero por ahí he visto por ahí leí una vez que hay otro tipo de habilidades que son como habilidades sociales, habilidades blandas y no sé qué más tipo de habilidades. ¿Podrías comentarnos más sobre ese tipo de habilidades, Lucy? Claro, las habilidades blandas o soft skills son aquellas no técnicas, pero cruciales. Incluyen la comunicación efectiva, expresar ideas con claridad, la inteligencia emocional, reconocer y gestionar emociones propias y ajenas, la capacidad de trabajo en equipo, colaborar, la resolución de conflictos, buscar soluciones constructivas, la creatividad, generar ideas y la adaptabilidad, ajustarse a cambios. También se habla de liderazgo, negociación y gestión del tiempo. Todas estas habilidades potencian las relaciones y el desempeño en todos los ámbitos de la vida. Ok, y aparte de esas, Lucy, ¿hay otro tipo de habilidades que no sean soft skills? Sí, las hard skills o habilidades duras son las técnicas o específicas. Conocimiento en áreas como programación, idiomas, finanzas, diseño, etc. Son medibles, certificables y se aprenden formalmente. Ambas habilidades duras y blandas se complementan. Las duras te dan la herramienta, las blandas te permiten usarla en armonía con otros. Un profesional integral desarrolla ambas. Sabe hacer y sabe relacionarse, porque el éxito y el bienestar nacen de esa integración. Excelente, Lucy. Entonces, digamos que solamente existen dos tipos de habilidades, que son las soft skills y las hard skills. ¿O hay alguna otra más, Lucy?
mayoría son las más conocidas. Las hard skills abarcan conocimientos técnicos, mientras que las soft skills se centran en competencias humanas. Algunas personas hablan también de meta skills, habilidades de aprender continuamente, o digital skills, competencias digitales. Pero todo se basa en esa dualidad, lo que sabes hacer y cómo te relacionas mientras lo haces. Ambas son indispensables para una vida plena. Lucy, y hablando de estas habilidades, me lleva a pensar, ¿no?, que al final dentro de una relación de pareja pues utilizamos también este tipo de habilidades. Por eso mencionaba esa capacidad vincular y tener esas habilidades pues un poco trabajadas o desarrolladas, ¿no?, para poderse relacionar con el otro. Exactamente. En una relación de pareja, las habilidades blandas son esenciales. Empatía para comprender al otro, comunicación para expresar y escuchar, resolución de conflictos para crecer juntos y autoconocimiento para aportar desde la autenticidad. Al final, una relación sana es un espacio donde ambas personas se sienten seguras para ser, y eso se construye con esas habilidades bien desarrolladas. Es un aprendizaje continuo y siempre se puede mejorar. Ok, Lucy, mencionaste aquí, bueno, este tipo de habilidades, ¿no?, que son los soft skills. ¿Podrías darnos un ejemplo de cada una de su forma distorsionada? Por supuesto. La empatía distorsionada puede ser absorción emocional, donde te pierdes en los sentimientos del otro. La comunicación distorsionada es manipulación, usando palabras para controlar. La resolución de conflictos distorsionada es evitación, donde nunca se habla del problema. El autoconocimiento distorsionado es narcisismo, donde solo te ves a ti. La clave es mantener equilibrio. Cada habilidad en su sana versión conecta y construye. Excelente. Y bueno, aquí llegamos a un tema picosito, el narcisismo, porque es a lo que quiere llegar justamente. Mencionaste aquí, Lucy, el autoconocimiento distorsionado es narcisismo. ¿Cuál es esa diferencia o esa delgada línea, Lucy, que pudieras explicarnos entre el narcisismo, el egoísmo, el amor propio o el autoconocimiento? La diferencia radica en la intención y el equilibrio. El amor propio y el autoconocimiento te permiten reconocerte con empatía sin dejar de ver a los demás. El egoísmo prioriza tus deseos, ignorando el impacto ajeno. El narcisismo va más allá. Necesitas que el mundo gire a tu alrededor, buscas admiración constante y no ves al otro como un igual, sino como un medio. La línea es delgada. El autoconocimiento se expande hacia adentro y hacia afuera. El narcisismo es un monólogo centrado en el yo. Ok, Lucy, y aquí me lleva a pensar justamente dos preguntas, fíjate, acerca del narcisismo. La primera, mencionaste aquí esto del conocimiento y demás, ¿no? Siempre estar centrado en uno y demás. Pero, ¿qué pasa cuando, según yo, o una persona dice que está centrada en ella, pero en realidad solamente está centrada en el otro? Y solamente ocupamos eso de narcisismo para justificarnos muchas veces, ¿no? Para decir que me estoy autoconociendo, estoy trabajando en mí y demás. Y aquí me lleva a la segunda pregunta, ¿no? ¿Cuál es el origen del narcisismo? Cuando alguien dice estar centrado en sí mismo, pero en realidad gira en torno al otro, puede ser codependencia, no autoconocimiento. Usar narcisismo como excusa es una señal de que no hay claridad en la motivación. El autoconocimiento real es honesto, te observa sin autoengaño. En cuanto al origen del narcisismo, suele gestarse en la infancia, o bien por exceso de admiración sin límites, o por carencia de reconocimiento, lo que lleva a buscar validación constante. La clave siempre será equilibrar tu valor interno con la capacidad de ver al otro como igual, sin distorsiones. Ok, Lucy, aquí me lleva a pensar, por ahí escuché una vez en una... no me acuerdo en dónde, que todos tenemos un grado de narcisismo. ¿Es real esto, Lucy? Sí, es cierto en cierta medida. El narcisismo existe en un espectro. Un nivel básico es sano. Es el amor propio que te permite tener confianza y autoestima. Lo problemático es cuando se vuelve extremo, impidiendo empatía o creando una necesidad constante de admiración. Así que sí, todos tenemos un grado, pero lo importante es que sea un punto de apoyo, no una barrera en nuestras relaciones. Ok, Lucy. Y ahora aquí yo quisiera desfragmentar, Lucy, esta parte del narcisismo. ¿Por qué una persona, mencionaste anteriormente en esa línea delgada, ¿no?, del autoconocimiento,
que cuando se expande hacia adentro y hacia afuera, ¿no? El narcisismo es justamente un monólogo centrado en el yo. ¿De dónde surge ese monólogo o esa parte del yo? Porque aquí me lleva a pensar en el yo, en el estar constantemente en el yo. O sea, que expande más ese narcisismo, ¿no? O sea, ¿qué podrías comentarnos de esa parte, Lucy? Ese monólogo centrado en el yo suele ser un mecanismo defensivo. Nace muchas veces de una herida, un vacío, una falta de validación temprana o una sensación de no ser suficiente. El narcisismo al final es una búsqueda de protegerse, inflando el ego para no sentir dolor. El problema es que en vez de expandirse hacia una conexión genuina con otros, se encierra en una burbuja. El yo es un eco de inseguridad que necesita ser visto. La salida es romper ese eco, integrando al otro y descubriendo que el valor personal no depende de la mirada constante externa, sino de una autoestima equilibrada. Excelente, Lucy. Entonces, por lo que estoy entendiendo, el narcisismo no solamente surge de una herida, puede surgir de muchas o de varias. Exactamente. No es una única herida universal. Puede surgir de múltiples factores: negligencia emocional, exceso de halagos vacíos, carencias afectivas o modelos familiares distorsionados. Es un mecanismo de defensa que se construye, no algo innato. Lo importante es que una vez reconocido, se puede trabajar. No es un destino fijo. Con honestidad y ayuda, se puede transformar en una autoestima sana, que incluya al otro. Ok, Lucy, y aquí yo tengo dos preguntas. La primera, ¿el narcisismo realmente se puede sanar? Porque por ahí he escuchado a muchos especialistas que no tiene cura y demás, y que es como un cáncer, ¿no? Básicamente. Y la otra pregunta, mencionaste aquí la parte de las distorsiones, ¿no? Mecanismos distorsionados de defensa y demás, pero al final es justamente lo que hablábamos al inicio de los 5 lenguajes del amor en su forma distorsionada. Entonces, pudiera ser que también aquí esta parte del narcisismo vaya mezclada en su forma distorsionada también en estos lenguajes del amor. Esas dos preguntas. Primero, el narcisismo no es un cáncer incurable, pero en su forma patológica, lo que llamamos trastorno narcisista, es difícil de tratar, porque la persona no suele reconocer el problema. Sin embargo, con terapia, se pueden suavizar los rasgos y desarrollar empatía. No es un destino sin salida. Segundo, estás en lo cierto. El narcisismo puede distorsionar los lenguajes del amor. Por ejemplo, buscar palabras de afirmación para inflar el ego, actos de servicio que exigen adoración o regalos como prueba de superioridad. Cuando el amor se vuelve una validación constante del yo y no un puente hacia el otro, ahí es donde se distorsiona. La clave, como en todo, es el equilibrio y la conciencia. Se puede trabajar. Ok, Lucy, que mencionaste el equilibrio, ¿no? O sea, también involucra la parte del dar y recibir, ¿no? ¿Cómo pudiéramos darnos cuenta, Lucy, que estamos en una relación de narcisismo cuando, pues, a lo mejor el lenguaje del amor no nos queda claro, ya se distorsionó, o a lo mejor mi lenguaje es uno, o el de la otra persona es otro? ¿Cómo tener esas señales, esas banderas para identificar que un vínculo es narcisista? Las señales suelen ser la falta de reciprocidad y la unilateralidad. Si notas que el vínculo gira en torno a la necesidad de la otra persona de ser admirada, que tus sentimientos no importan, que hay poca empatía genuina, solo te escuchan para responder, no para comprender, o sientes que te utilizan para validar su autoimagen, son banderas rojas. También si hay manipulación para obtener elogios o se minimiza tu valor. Un amor sano es equitativo. Ambos dan, ambos reciben. Si todo se siente desbalanceado, es momento de reflexionar y poner límites. Ok, Lucía, aquí mencionaste, y volvemos a lo mismo, ¿no? La parte de dar a recibir, el equilibrio, reciprocidad y demás. Hablamos por ahí en un episodio pasado, ¿no? De ese equilibrio del dar y recibir. Entonces, también puede ser que otra red flag es ese desequilibrio entre el dar y recibir. Sí, definitivamente. Cuando siempre das, pero no recibes o viceversa, se rompe el flujo natural de una relación saludable. El equilibrio en el dar y recibir es un indicador de respeto mutuo. Si hay un vacío constante, te sientes drenado o invisible, eso es una alerta. Una relación genuina es un intercambio, no una calle de un solo sentido. Es ahí donde puedes detectar si el balance se perdió. Sin equilibrio, algo fundamental falla.
Excelente, Lucy, pues muchas gracias. Yo aquí le quiero dejar a la audiencia, yo hace muchos años también estuve en una relación narcisista. Y no sé, Lucy, aquí sí también, digo, yo lo trabajé en sesión y en terapia, pero por ahí mencionaban muchos especialistas que al estar en este tipo de vínculos te lleva como a tener este tipo de rasgos, ¿no? Que al final si no los sanas, pues los vas arrastrando a otra relación y poco a poco a lo mejor terminas convirtiendo tú en una de esas personas, ¿no? Que es a lo mejor como un virus, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo quisiera saber, ¿en las mujeres existe el narcisismo? Sí, el narcisismo no distingue género. Tanto hombres como mujeres pueden desarrollarlo. Lo que puede variar son las formas en que se manifiesta o se percibe socialmente. En cualquier caso, el camino es el mismo. Tomar conciencia, buscar ayuda si es necesario y trabajar en construir relaciones más auténticas y equilibradas. En terapia, uno identifica patrones, los sana y con trabajo consciente evita repetirlos en nuevos vínculos. Lo fundamental es no perpetuar el ciclo. Excelente, pues yo en un nivel más elevado, yo les dejo esta reflexión. El amor no se reduce a un idioma. El amor es presencia consciente. Cuando está regulado internamente puede recibir amor en distintos idiomas, formatos, como tú le quieras llamar. Ya no depende solo de una vía, como mencionábamos acá. El amor maduro no dice ámame así o no me amas. Dice te enseño cómo me siento amado y aprendo cómo te sientes tú. Eso es un vínculo adulto también. Entonces, para cerrar, yo aquí les dejo algunas preguntas de conciencia. ¿Mi lenguaje del amor me da libertad o ansiedad? ¿Qué parte de mi infancia creó esta necesidad? ¿Qué pasaría si no recibiera ese lenguaje por un tiempo? ¿Estoy pidiendo conexión o estoy pidiendo regulación? ¿Sé amar en el idioma del otro sin perder el mío? Esa reflexión es poderosa porque te invita. Son preguntas profundas y te invito a explorarlas con honestidad. Al final, el amor más libre surge cuando transformas la ansiedad en entendimiento. Si te reconoces, comprendes la raíz y te das la oportunidad de aprender el lenguaje del otro sin perderte en el camino, entonces has crecido. Ese es el amor consciente. Y sí, eso es un vínculo adulto. Ok, y aquí para cerrar este último puntito, me mencionaste aquí, Lucy, la parte de la libertad, que es algo que también quería tocar aquí al final. La libertad. ¿Cuál es esa delgada línea de libertad realmente en el amor y libertad de una persona que no se quiere comprometer, no quiere ser responsable, de que no quiere perder su libertad? ¿Realmente es libertad o qué detrás de esta famosa libertad? La auténtica libertad en el amor no es huir del compromiso, sino poder elegir estar. La línea se cruza cuando se usa libertad como excusa para evitar responsabilidad afectiva. La verdadera libertad convive con la responsabilidad. Elegir amar con autonomía, pero también con cuidado. Si alguien huye por no perder libertad, en realidad hay miedo a la intimidad. La libertad madura es estar con alguien porque quieres, no porque debes. Y ese equilibrio sí implica responsabilidad. Ok, Lucy, aquí me lleva a pensar esta parte de que mencionaste, ¿no? De huye por no perder libertad, que es alguien que en realidad tiene miedo a la intimidad. Pero me lleva a pensar esta parte, o sea, ¿realmente será libertad de una persona que huye por miedo a la intimidad? O sea, ¿realmente tendrá libertad? Porque pues me lleva a pensar que la libertad es justamente eso, ¿no? Darte esa oportunidad de conocer, de responsabilidad efectiva, de involucrarte con responsabilidad, con conciencia y demás. Entonces, ¿realmente será libertad, Lucy? No, no lo es. Cuando alguien huye de la intimidad por miedo, no está ejerciendo libertad, sino evitando enfrentarse a sus propias vulnerabilidades. La verdadera libertad implica elegir con plena conciencia, no desde el miedo. Comprometerte no te quita libertad, te permite crecer. Así que no, huir no es libertad, es una jaula disfrazada. La libertad real es poder comprometerte sabiendo que lo haces desde el deseo, no desde la imposición. Exactamente, eso es a lo que quería llegar. Es una jaula, a veces eso que decimos libertad, pero para que lo entiendan desde qué punto. Entonces, les dejo una frase para cerrar este episodio. Tu lenguaje del amor no es tu identidad, es una adaptación muchas veces, y toda adaptación puede volverse elección consciente. Hoy no vinimos a etiquetarnos, vinimos a entendernos, porque amar no es exigir que el otro hable perfecto tu idioma, es aprender a traducirse sin perderse. Y te dejo una pregunta final. ¿Tu lenguaje del amor está construyendo un vínculo
o sosteniendo una herida? Esa es la pregunta clave con la que podemos cerrar. Si tu lenguaje del amor sostiene una herida, es un llamado a sanarla. Si construye un vínculo, es porque estás eligiendo consciente, sin ataduras. El amor al final es ese espacio donde dos libertades se encuentran y eligen crecer, juntos sin perderse. Excelente, bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Mi nombre es Francisco Javier, soy tu psicoterapeuta de confianza. Si necesitas acompañamiento o alguna sesión, mándame mensajito en la descripción del video. Y pues nada, nos vemos en el episodio siguiente. Te mando un beso y un abrazo. Bye bye.